Gracias otra vez. Pasamos a otro mundo, ¿no? De tener como 10 nuevas drogas en poco tiempo al seminoma, que realmente cosas nuevas pues, no hay, ¿no? Pero bueno, voy a intentar transmitir los 4 o 5 últimos artículos que tenemos y las 4 o 5 pequeñas novedades que han surgido en los últimos años. Y también me sumo sobre todo al agradecimiento de que estén los tumores germinales. La verdad, yo siempre he abogado por ellos, es el pequeño olvidado, no tenemos fármaco, ¿no?, que nos ayude y se nos va quedando ahí y lo metemos con calzador siempre que podemos en nuestras reuniones y también me sumo al agradecimiento. Bien, seminoma. La estructura que vamos a hablar es un resumen de todo el manejo del seminoma, desde el estadio 1 hasta los estadios más avanzados, ¿no? Comenzando con el estadio 1, ya sabemos que el estadio 1 es un tumor, del seminoma estadio 1, no es el tumor más curable, pero se aproxima a veces le explico a los pacientes, bueno, si pudiera elegir me quedaría con un seminoma estadio 1, ¿no? Y ya me quedo muy contento. Pero 99% de curaciones, pero sí que hay algún riesgo de recaída. De hecho, cuando hacemos seguimiento, en torno al 80%. Quería poner esto, clásicamente se ha hecho radioterapia. Ya veremos luego el porqué, en todos los pacientes, luego se introduce la quimio. Básicamente, el resumen de todo esto en el estadio 1 es lo que pongo aquí, del tratamiento adaptado al riesgo se va a hablar luego, con lo cual no lo voy a tocar. Pero si hacemos muchas cosas en estadio 1, evidentemente no van a recaer los pacientes, ¿de acuerdo? Si no hacemos tanto, nos recae un 20%, pero la conclusión es el 100% de curaciones, o próximo al 100% de curaciones. Cuando hablamos de oncología de adyuvancia, normalmente la adyuvancia son tratamientos tóxicos, lo que buscamos es aumentar curación. Muy pocas veces planteamos adyuvancia, y si no, ya me corregirás, pero normalmente lo que buscamos con una adyuvancia es curaciones, no prolongar el tiempo a la progresión o reducir solo recaídas. ¿Por qué no es interesante prevenir recaídas? Porque la recaída implica más tratamiento y este es un poco el eje de todos los tratamientos adyuvantes en seminoma. Bueno, revisando todo esto, radioterapia, el tratamiento clásico, el seminoma es un tumor muy radiosensible, se convirtió en el gold estándar. Hemos de recordar, y yo cuando llegué al servicio, que en Oncología de Sant Pau fue siempre un clásico junto a la Fundación Puigverd de manejo de los tumores germinales, teníamos, los pacientes se seguían con planigrafías, no había TACs, y esto estoy hablando del año 70 y tantos, que tenía historias pues, de este grosor, y la historia de los marcadores es reciente. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque una recaída de un seminoma hace 20 años, bueno, 20 no, quizá 30 años, significaba la muerte o tratamientos probablemente muy mutilantes. Claro, así nació el tratamiento adyuvante. Ahí sí que valía la pena el evitar las recaídas, porque la recaída implicaba o fallecimiento o tratamientos muy agresivos. Y esta es la razón por la que la radioterapia se empezó a aplicar. Dosis bajas, 20 Grays, inicialmente eran 30, y se aplica sobre los ganglios linfáticos ipsilaterales retroperitoneales, inicialmente también cogían los ganglios pélvicos, homolaterales. Estos serían los campos, el de la izquierda el actual, el de la derecha el inicial, cogiendo esto, la pata de perro, que el dogleg que vemos aquí. Realmente la radioterapia ha hecho un diseño clínico de estudios intentando limitar el tratamiento en estos pacientes. Comparó solo ese retroperitoneo con el dogleg, añadiendo la extensión pélvica, y vemos aquí que la tasa de recaídas el tiempo de la superficie de progresión es muy parecida. Sí que cuando lees el artículo hay creo que recordar que eran 4 pacientes más que habían recaído a nivel pélvico, en la rama que no hacía pelvis. Luego vemos que esto tiene cierta importancia, pero un poco la conclusión es que evitar esas recaídas no compensaba el riesgo añadido de hacer una irradiación sobre pelvis con el riesgo de leucemia que podría implicar, etcétera, etcétera. El otro estudio que hicieron fue comparar 20 con 30 Grays. También tenemos aquí los resultados, son superponibles, por tanto, la dosis de tratamiento adyuvante pues se quedan en 20 Grays y evitando la pata de perro. ¿Por qué todo esto? Lo que ya conocemos también, la radioterapia asocia. La radioterapia no solo irradia esa zona, irradia órganos que están alrededor de la zona, pues pueden
pueden recibir cierta dosis de radioterapia, estómago, páncreas, y esto se traduce pues, en un exceso de tumores, que es bien conocido, y hay múltiples series en la literatura de estómago, páncreas, exactamente los mismos que también reciben incluso sarcomas. Pues hay un cierto exceso de tumores que no hubieran tenido estos pacientes y que muy probablemente se asocia con la radioterapia. De hecho, cuando comparamos seminoma con no seminoma contra la población general, los seminomas pues, tienen una mayor tasa de segundas neoplasias que los pacientes que los no seminomas que no recibieron radioterapia. Y ojo, la quimioterapia también aumenta ese riesgo de segundas neoplasias. Debido a esto, y también tenemos los datos del linfoma Hodgkin y de otros tumores con pacientes curables que vamos viendo los efectos a largo plazo de los tratamientos, se empiezan a diseñar alternativas. Y Oliver, pues, dentro del grupo inglés, en Royal Marsden, comienza a hacer estudios con un ciclo o dos de carboplatino. Y bueno, también el seminoma muy radiosensible, también es muy quimiosensible, y empieza a hacer primeros estudios fase 2 con monoterapias con carbo y finalmente un randomizado de radioterapia contra carbo. Esto es en todos los pacientes con seminoma estadio 1. Entonces hacer la comparación carbo contra radioterapia sin la pata de perro. Dentro del estudio había un subestudio de 20 contra 30 Grays y básicamente la superficie libre de progresión que vemos aquí, evidentemente son superponibles, y la superficie global también, obviamente. Y lo que sí quería destacar aquí, que es uno de los grandes puntos como crítica que plantean los radioterapeutas, es esto. Hay 10 recaídas, 10 de los 32 pacientes que recayeron con radioterapia, y vemos que eran 4%, pues fueron a nivel pélvico, ¿no? Entonces la crítica es, bueno, si hubiéramos hecho lo inicial, realmente con radioterapia recaen menos que con un ciclo de carbo. Bueno, el estudio se comparó una estructura con la otra. Siendo honesto, hay que decir que sí, el no irradiar pelvis recae más, pero nuevamente por las circunstancias que decíamos, porque implica un mayor campo, una mayor extensión de radioterapia y en la extensión sobre todo sobre el nivel medular, pues no es una alternativa, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hay, haciendo la pata de perro probablemente habría menos recaídas que con un ciclo de carboplatino. Y la alternativa de seguimiento, nuevamente ahora estamos en otra época, tenemos TAC, se pueden detectar los tumores más precozmente. De todas maneras, bueno, ahora no sé cómo, sí. Si vemos aquí, aunque se pueden detectar más precozmente, con más de 3 centímetros, casi un tercio de los pacientes con carboplatino. Y bueno, sí que se pueden detectar más precozmente, pero se pueden escapar a algún paciente. Pero en todo caso, la quimioterapia es muy eficaz en las recidivas y se pueden rescatar todos estos pacientes, prácticamente. Aunque, evidentemente, cuando progresan, pues tenemos un riesgo de que se nos pueda, o más toxicidad y de morbilidad. Este es un artículo que se publicó este año, bueno, 2 años ya. Son los resultados del tratamiento de los pacientes con seminoma que recibían un ciclo de carbo. Entonces, desde el grupo del G3, es un grupo de centros interesados en tumores germinales en el que vamos participando, lanzan ideas, y una de ellas, vamos a ver si hacer un ciclo de carbo nos condiciona más resistencia a la quimioterapia después. Y estamos infratratando a los pacientes. La pregunta era pertinente, un poco muy oncológica, ¿no? Y la curva de la derecha son los pacientes que solo recibieron quimio como rescate de esos pacientes, y las curvas de su izquierda son los pacientes que pudieron llevar quimio o radioterapia. Vemos que son totalmente superponibles, por tanto, un ciclo de carbo, que era la pregunta que se hacía, no condiciona más resistencia al rescate con quimioterapia posterior. Entonces, curiosamente, aquí también había pacientes que llegaron a recibir 2 ciclos de carbo. Saben que en el grupo español una de las tendencias en algunos hospitales es hacer 2 ciclos. Había una cierta mayor tendencia a tener una segunda línea en los pacientes que recibían 2 ciclos de carbo, lo cual un poco sí que es la idea, que bueno, un infratratamiento pues puede condicionar resistencia, pero un ciclo de carbo no condiciona resistencia a un rescate posterior. Tenemos ya el tumor metastásico. Y una de las cosas que yo le transmito mucho a los residentes, y esto es un problema, germinales lo hacemos 2, no siempre estás, si te viene un paciente a urgencias, cuidado, antes de decir que un paciente ha recaído, hay que estar muy seguro que ha recaído. Por el hecho de ver una adenopatía a nivel pélvico aislada no quiere decir que le tengas que poner un BEP mañana. Y esto es un tema muy importante, y además que se va insistiendo en todos los foros, porque realmente hay errores, ¿no? Y se pueden cometer errores gordos. Puede haber lesiones inflamatorias, linfoma, o que aparezca un segundo tumor en el teste contralateral y nadie se le ocurra mirarlo.
Estos son sacados de las guías europeas. Cuando tenemos un 2A, son tumores de menos de 2 centímetros, adenopatías de menos de 2 centímetros. Si hay dudas, tendríamos que hacer un control 6-8 semanas y si realmente objetivamos ese crecimiento, tratar. Y nos da dos alternativas de tratamiento en el estadio 2A, en el paciente ya con diseminación retroperitoneal. Saben que el seminoma es de diseminación ganglionar predominante, pocas veces o un pequeño porcentaje, menos de un 10%, hace diseminación hematógena, y hay dos alternativas de tratamiento, quimioterapia versus radio, y en la quimio pues 3 ciclos de BEP o 4 de P, que es el tratamiento estándar, y ha sido el tratamiento estándar por los últimos 20 años. ¿Cómo clasificamos los pacientes metastásicos? La clasificación internacional. El seminoma no hay pacientes de mal pronóstico, son todos pacientes de buen pronóstico y solo cuando tienen diseminación hematógena extrapulmonar, a nivel hepático, óseo, ahí sí que se calificarían como pronóstico intermedio y vemos que la probabilidad de curación en el paciente metastásico es del 90%. También en el último estudio, en la última reunión europea, se ha presentado una nueva clasificación, un intento de nueva clasificación de los tumores germinales de no seminoma, y se ha analizado el valor de la beta-HCG como valor pronóstico en el seminoma y que no ha aportado grandes datos. De momento esto sigue así, pero sí que se va a modificar la clasificación del no seminoma, sobre todo por los términos de la LDH. Pero en el seminoma también tiene importancia el volumen retroperitoneal, porque estábamos contemplando dos alternativas de tratamiento, radioterapia radical o quimioterapia. Bueno, ya conocen la clasificación, N1 menos de 2, de 2 a 5 N2 y más de 5 pues N3, ¿no? De N1 y algunos N2 podrían tratar con radio. Estas son las dos publicaciones iniciales. De hecho, la publicación de la izquierda es de nuestro grupo, del grupo español, tratamiento con quimioterapia en los 2A y 2B, vemos la probabilidad de supervivencia libre de progresión, y con radioterapia también 2A, 2B. Las guías mantienen en el 2A se podría administrar radioterapia, y en el 2B con mayor volumen tumoral la recomendación sería quimio, aunque en alguna guía se sigue manteniendo la posibilidad de un tratamiento con radioterapia. Hemos realizado otros pacientes ya con estadios 3 o enfermedad metastásica, obviamente recibirían quimio y, como habíamos dicho, 3 BEP o 4 EPs como paciente de buen pronóstico, que es el tratamiento estándar. El otro problema que nos encontramos con el seminoma, sobre todo cuando partimos de volúmenes grandes, es el manejo de la enfermedad residual. Clásicamente, cuando yo empecé oncología, la ley o la regla que seguíamos es que si había lesiones residuales de más de 3 centímetros teníamos que proceder a una cirugía de resección. Bueno, llega el PET y con esto empiezan a cambiar las cosas. Vemos esta publicación del grupo de estudios en seminoma del COMPET, de la doctora De Santis, básicamente. Esta sería la tabla del valor del PET en la enfermedad residual, considerando menos y más de 3 centímetros. Y estos son los primeros datos si hacemos el PET antes de 6 semanas. Y lo vemos aquí en el recuadro, intento ponerlo, vemos con menos de 3 centímetros lo que es la sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo y positivo, el positivo solo un 27%, si esperamos, y con más de 3 centímetros los que vemos aquí, por tanto lesiones más grandes tienen un mayor valor, y si esperamos 6 semanas, si los valores con menos de 3 centímetros, aquí, con valores de menos de 3 centímetros, pues seguimos teniendo solo un 50% de valor predictivo positivo, pero con más de 6 semanas pues ya vamos teniendo números un poquito mejor. Por tanto, lo que se reconvierte en estándar es que en lesiones de más de 3 centímetros el PET pues, se debe realizar después de 6 semanas con un valor predictivo positivo y negativo pues, aparentemente destacable, que nos puede ayudar a evitar cirugías que, bueno, lo saben ustedes mejor que yo, muchas veces son enormemente complicadas. Y esto sería un poco la idea hasta hace un año, año y medio, bueno, más o menos, en que se comunican estos datos. Y nuevamente del grupo del G3, el doctor Catomas, pues envía una circular a todo el mundo de los hospitales que participamos en el grupo, y oye, queremos analizar qué pasa con los seminomas que les habéis hecho un PET y salen positivos. No es Big Data, reclutamos solo 90 pacientes, pero bueno, los datos son suficientemente interesantes. Se enviaron de diferentes hospitales 90 casos, y si consigo, exacto.
no se metían en lo que hacían con ellos. Es decir, bueno, tengo 90 pacientes, algunos hospitales directamente cuando veían un PET positivo, todos estos son más de 3 centímetros a más de 6 semanas. Pues algunos ya directamente recomendaban radioterapia, otros iban a cirugía y otros hacían una biopsia. Y fijaos, de 9 pacientes que hacen biopsia, por ejemplo, ninguno encuentra seminoma. Uno encuentra una sarcoidosis, un tumor desmoide, probablemente no eran ni metastásicos, es mi apuesta, no lo sé. Y aunque ninguno encuentra seminoma, 2 recaen. Algunos sí que hacen resección, los que hacen resección sí que encuentran en el espécimen seminoma y 2 le recaen. Otros hacen seguimiento con imagen, acaban recayendo 11, y otros hacen seguimiento con PET y acaban resecando 6. Y bueno, en resumen, de todos los 90 pacientes que teóricamente eran PET positivos, pues realmente al final 21 sí que por seguimiento o por biopsia demostraron que había seminoma residual con un valor predictivo positivo solo del 23%. Si hubiéramos hecho como este grupo, radiar a todos, hubiéramos irradiado 90, pero solo 23% de estos 90 realmente tenían tumor seminoma residual, y eso suponiendo que hayan recaído en la zona realmente que estábamos viendo. Si el PET es dudoso, bueno, que tiene una pequeña captación, esto que hemos discutido muchas veces con los de nuclear, pues este porcentaje predictivo positivo es 11%, y si el de nuclear dice, oye, que esto capta, vamos, una bombilla, pues es un 29%. Resumen, el PET tiene un valor predictivo, y lo tengo aquí. El PET tiene un valor predictivo negativo muy bueno, realmente te puedes quedar muy tranquilo si no sale nada, aquí no hay que hacer nada, pero si el PET es positivo, el valor predictivo positivo es pobre, tenemos mucho riesgo de equivocarnos. La recomendación es no tratar hasta que objetivamos que realmente hay tumor. Además, que seminoma podemos permitirnos esperar a ver que haya un crecimiento. Generalmente, las biopsias ya hemos visto que el rendimiento parecía que es poco dentro de este estudio. Y bueno, si es factible la cirugía es una opción, esto sí que a discutir cada caso, y en caso de progresión, pues la quimioterapia de rescate y no hacer radioterapia preventiva en todas estas captaciones por PET. E incluso llegan a decir que no hay que hacer seguimiento con PET, sino hacer seguimiento solo con TAC, esperando a ver una progresión realmente anatómica, una progresión en volúmenes. Vale. Hemos hecho la quimioterapia de primera línea, el paciente nos recae, ya tenemos que empezar a pensar en una segunda línea. Hay este estudio ya del 2010, también es de un grupo, dentro de un grupo internacional de análisis de factores pronóstico en pacientes que recaen tras una primera línea de quimioterapia. Entonces aquí también todo esto son grupos voluntarios con muy poco soporte, realmente es de esfuerzo de quedarte tú al final del dispensario de rellenar papeles, no hay otra. Y bueno, aquí reúnen también un grupo importante de pacientes que han hecho una recaída después de una primera línea de quimio, y los factores pronósticos que encuentra son estos. ¿Qué ocurre con los seminomas? Pues si nos fijamos, creo que está por aquí, añadir a la puntuación total en el seminoma puro -1. Los seminomas en recaída a 3 ciclos de BEP o 4 DPs son los que tienen mejor pronóstico de todos los pacientes que recaen. Los podemos rescatar con una elevada probabilidad con un TIP. Es el mensaje. La quimio también puede rescata pacientes con seminoma, y los seminomas se encontrarían en este grupo que vemos aquí de muy bajo riesgo con probabilidades de supervivencia, me lo he cargado, del 80% a los 5 años. Entonces, el seminoma aún tenemos muchas oportunidades de curarlo, aún recayendo después de una primera línea de BEP o EP. ¿Con qué lo curamos? Con el TIP. Esta es la publicación del primer TIP de Memorial, hace unos años también, en el 2005. Estoy dando datos muy nuevos. Pero sí que quiero recordar, a veces ya no nos acordamos, pero esta publicación con TIP era pacientes del Hospital Memorial que incluyeron aquí a tratamiento pacientes que desde el punto de vista de riesgo de la clasificación de Memorial eran de buen pronóstico. Los otros pacientes Memorial los mete directamente en intensificación. Entonces, ¿qué pacientes se metieron en este estudio? Que claro, fijaos, fallo a BEP, EP, normalmente cuando nos falla un seminoma o un BEP o un EP, el TIP da muy poquito, y aquí tenemos casi un 70% de curaciones. Pues aquí están metidos primeros testiculares, los mediastínicos no están aquí, en respuesta completa o parcial marcador negativo, y que hayan recibido poca quimioterapia, 6 ciclos o menos, y hay una sobrerepresentación de pacientes con seminoma, un poco lo que explicábamos antes.
Por tanto, seminoma, mejor pronóstico que no seminoma la recaída y rescatable con 4 ciclos de TIP, con probabilidades de curación, pues esto, superiores al 70%. Y ya por último, en el seguimiento, y vuelvo a insistir lo mismo, estamos hablando de tumores muy curables. Ojo, que si vienen a urgencias 3 años después, es muy probable que tengan cualquier otra cosa que no sea cáncer. Aunque todos tenemos también el recuerdo del paciente que te recayó a los 10 años, yo los tengo, de 7, 10 años, de 6 años, todos los tenemos, pero son excepciones, por eso nos acordamos de ellos. Pero hay una publicación, y esta es del doctor Cohen, publicó en 2015, la probabilidad de recaída de un seminoma o no seminoma metastásico, de buen pronóstico, línea azul, intermedio, mal pronóstico, línea gris, que han conseguido respuesta completa con quimioterapia. Y lo vemos aquí. A los 2 años la probabilidad de recaída es prácticamente 0. O sea, casi todas las recaídas son en los primeros 2 años de seguimiento. Insisto, hay alguna recaída tardía, sobre todo en seminoma, todos las hemos vivido. Pero bueno, este tipo de gráficas se nos debe de meter muy en la cabeza, porque cuando 3 años después, 4 años después, no es la gráfica original, esta la descargué, pero un paciente me vino con un patrón intersticial a urgencias y estaba ingresado en onco con una linfangitis por seminoma. Y obviamente, pues no, fue un debut de un HIV con un neumocistis y no tenía nada que ver con el cáncer que le habíamos tratado previamente. Y esta frase siempre la pongo porque es cierta, sale en todos los libros. Si nos encontramos adenopatías mediastínicas en pacientes con seminoma, lo más frecuente es sarcoidosis. Ojo con lo que tratamos, pensarlo 2 veces, conocer la patología, y no es tan llamativo como el tumor renal con todo lo que tenemos, pero ojo que estos se curan y los podemos maltratar mucho si nos pasamos. Nada más, muchas gracias.